Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos nuevamente a este seminario de las artes Transmigrarts. Este seminario lo realizamos con aquellos investigadores que están trabajando dentro del proyecto, que somos cerca de 200 entre investigadores y artistas de 4 países, de Dinamarca, de Francia, de España y de Colombia. Y son 14 estructuras las que conforman el proyecto. Hoy tenemos la alegría de tener a Bataclown con nosotros, y bueno, tenemos también el resto de invitados. Muchas gracias por venir. Hoy está David Romero con nosotros. David pues es artista plástico, es el coordinador del CreaLab, que es el laboratorio de creación de la Facultad de Artes, que se encuentra en la sede de Carlos R. Restrepo. David hoy nos va a hablar acerca de las narrativas aumentadas para el tejido de miradas a partir de la cámara subjetiva, una experiencia muy interesante que ha desarrollado en los talleres, nos ha acompañado en múltiples talleres, tratando de que la mirada no sea la mirada solamente externa, sino aquella mirada de quien participa en los talleres y está involucrado en cada una de las actividades que se realizan. Eh, Como les digo, este seminario es un seminario que busca difundir los resultados que hemos tenido hasta ahora en el proyecto Transmigrar, y lo que vamos a ver aquí también tiene que ver con los resultados de la tesis de maestría que hizo David dentro del proyecto Transmigrar, de la maestría en artes. Entonces, bueno, agradecemos mucho a David por su presencia y te cedo la Muchas palabra. gracias, Agustín. Bueno, buenos días. Espero que estén bien. Me alegra mucho ver que es un equipo de conocidos y con los que me he involucrado en el proceso de creación de todos estos elementos. Entonces, es un gusto presentarles quienes no han podido acercarse a eso, pues qué bueno que estén acá y que puedan conocer. A veces soy como un sujeto tal vez un poco oculto detrás de una cámara que procura a veces pasar algo desapercibido, aunque soy muy intenso con los medios, pero para que entiendan una de las vertientes a qué va todo esto, ¿cierto? Y aquí hay más de una de las personas con las que incomodé un poco poniéndoles dispositivos en la cara, en el pecho, en fin. Acá van a ver parte de esos elementos. Entonces, qué bueno que vean a qué cuál era el sentido de que ustedes aportaran su mirada. Entonces yo creo que ese es el momento en que para algunas de ustedes entra a revelarse un poco las cosas. Aprovecho, ahí está la dirección de la página personal donde pongo algunas cosas de proyecto, todavía está en construcción, pero igual lo tengo abierto, no tengo problema en que vean tal vez algunos problemillas que haya ahí, pero la idea es que se vayan acercando en eso. Y recientemente, pues esta semana abrí con mi esposa un Instagram que he sido muy lejano a redes sociales, pero bueno, muchas personas nos han estado como pidiendo pues que montemos información ahí de todas las cosas que hacemos. Hay en ese momento un solo post, una sola cosa allí, pero bueno, esto va, narrativas aumentadas, suena como un concepto tal vez como muy contemporáneo, ¿cierto? Como muy reciente, tal vez el uso de tecnologías, y ustedes pueden ver acá un poquito la parafernalia que tengo con dos visores Oculus Quest, pero realmente parte del inicio de las narrativas aumentadas es tomar provecho de un montón de tecnologías, sean tradicionales o sean tecnologías digitales. Es una, más bien tiene que ver con una cuestión sobre cómo aprovechamos las disponibilidades tecnológicas para contar de otras maneras, para generar narrativas alternativas a las narrativas tradicionales. Entonces, luego eso nos lleva al segundo componente de este título, el tejido de miradas, que tiene que ver
las narrativas aumentadas con los tejidos de miradas, y acá nos da una pista a partir de la cámara subjetiva. Vamos a revisar esos componentes. Ya si bien ustedes han escuchado de lo que es el proyecto Transmigrarts, y este proyecto Transmigrarts, que simplificando mucho la información, busca transformar la migración por las artes a través de esas prácticas artísticas. Y en el marco de esto, este escenario que abre todas estas posibilidades que abre el proyecto Transmigrarts, se convierte en el escenario metodológico para poder hacer este proceso de investigación. ¿Dónde voy a acercarme a hacer cámaras objetivas? ¿En el marco de qué? Y vamos a ver cómo llego a este punto. No sin antes citar a Donna Haraway cuando dice que la gente de buen corazón debería ponerse a aprender cómo ver fielmente desde el punto de vista del otro, incluso cuando ese otro es nuestra propia máquina. Vamos. Esa es una referencia para mí muy importante. Este es un documental del 2001 que narra un poco el quehacer del fotógrafo de guerra James Maxwell. Fue bastante innovador. Ese documental recibió muchos premios porque tengan en cuenta que ustedes ven una pequeña cámara de video sobre la cámara fotográfica de James Maxwell. Eso es antes de las cámaras GoPro. Eso es en época donde esas cámaras de video no eran accesibles a un público. Era casi que de las primeras, o sea, la primera vez que un acercamiento tan íntimo a la guerra desde el punto de vista de la cámara del fotógrafo de guerra. Entonces, claro, está haciendo una construcción de una mirada un poco distinta en el contexto de la guerra. Me llamaba mucho la atención, es muy fuerte el documental, pero yo ya me estaba empezando, yo ya estaba haciendo parte del equipo del programa de La Paz es una obra de arte. Yo, bueno, ¿y qué pasa si uno puede contar algo similar, no en el contexto de cómo se dan las guerras, sino en el contexto de construcción de paz? Cuando empecé a participar en el taller itinerante Artes para la Paz de Urabá, me encontré con un escenario como este. Estábamos todavía en tiempos de pandemia, los permisos habían ciertas restricciones. Traté de ubicar una GoPro, salió muy mal esa toma. Ahí se ve en la esquinita apenas la lente de mi cámara y el escenario visualmente totalmente aburridor. No pasaba nada interesante. Un auditorio prácticamente vacío, unos cuantos participantes, pero cuando entra en escena las prácticas artísticas, todo se transforma. Y eso me llevó a ver cómo habían unos ejercicios desde las artes vivas, donde en el contexto, ya sea desde Transmigrarts, ya sea desde La Paz es una obra de arte, hay unos elementos que son transversales, que son muy importantes, elementos como la ritualidad o el juego, elementos como la vulnerabilidad, pero precisamente para sanar. Y a empezar a ver ese tipo de acciones me lleva a preguntar, bueno, ¿qué pasa si la cámara no está en mi cámara fotográfica? Claro, yo había sido el fotógrafo y videógrafo celoso con su cámara, que compra su cámara y nadie, no se la quiere prestar a nadie, es mi cámara, es mi mirada y todo ello, pero aquí hay un punto de quiebre en mi quehacer profesional, porque esto me sacó del dispositivo y me empezó a llevar a preguntar sobre el otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si se cuenta desde el punto de vista de los participantes? Desde el punto de vista de todos aquellos que se están involucrando. Entonces, acá hay un fragmento de lo que fue la primera cámara subjetiva.
Entonces, yo recuerdo cuando vi estas primeras imágenes, estábamos reunidos varios del equipo y yo literalmente me empecé a sentir arrullado a través de la pantalla, empecé a experimentar desde la empatía algo distinto. Pero luego descubrí que tenía que ver con lo que uno en primera instancia podría llamar un acto de generosidad. Pues no, pues uno es generoso, entregó la cámara, renunció a esta, ¿cierto? Pero luego uno descubre que no es que uno es que sea generoso, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con uno, con uno establecer o ser consciente del lugar que uno tiene en un espacio de co-creación. La co-creación es poderosa no porque hay varios saberes, es importante sí, pero las preguntas éticas, el lugar del otro, y eso le dio a ese proyecto una dimensión ética muy importante. Acá vemos que llega en un momento muy oportuno, porque desde el año 47 existen películas totalmente en cámaras subjetivas, solo que en esas películas es emulado, es decir, busca dar la sensación de que la cámara, aclarando, la cámara subjetiva es la cámara, es como el punto de vista del personaje, entonces como si uno estuviera viendo a través del personaje, ¿cierto? Entonces se da la sensación, vemos la emulación de un puño, que le hace no al sujeto, sino a la cámara. Vemos otro que de John Malkovich, que va a mirar su obra, pero el aparataje que se requiere para el mismo actor ver su obra. Pero luego con la accesibilidad, con cámaras GoPro que se van abaratando, hasta uno puede conseguir prestados, donados, lo que sea, ya no es la emulación de como si estuviera en el personaje, sino que es uno ir al personaje y ponerle el dispositivo y eso empieza a tomar como unas personalidades muy interesantes, porque cada persona tiene un comportamiento distinto frente a la cámara. Yo recuerdo a varios de ustedes que algunos se olvidaban, una me estripó un poquito la cámara, yo les decía, eso no importa si me las daña, porque el dispositivo no está primero para mí. Otras, tal vez creo que era el caso de Karima, donde ya tenía como una intención narrativa, era consciente del dispositivo y ya quería era mostrar su experiencia desde su punto de vista del otro. Mientras unos se olvidaban de eso que perfectamente funciona, otros eran conscientes y perfectamente funciona. Entonces, ¿cómo uno empieza a encontrar los lenguajes del otro, así sea desde un mismo tipo de dispositivo? Vemos acá unos referentes, como no les decía, si desde el 47, 1947 y cámaras objetivas se han usado de diferentes formas, ¿cierto? Vemos el reflejo del hombre en el espejo, en el segundo vemos un prisionero que se escapa y la policía lo está siguiendo, otro, un estado de un sueño en la película Otto de Mezzo de Federico Fellini, vemos la cámara subjetiva de un tiburón, nos meten como si fuéramos un tiburón, vemos el caso de un estado alterado de una bailarina. Vemos en otras películas que, permítanme, yo me regreso, donde se muestran los estados, por ejemplo, de éxtasis de una persona que se ha drogado, como en Transporting. Hay muchos referentes, pero el tipo de emulación que se hace no es simplemente la cámara puesta como si fuera el personaje, sino de lograr transmitir además la condición del personaje. Uno de mis referentes principales es Being John Malkovich, película que lo traducen como Quiere ser John Malkovich. Miren esta escena.
Lo interesante que ofrece la cámara subjetiva en un referente como este es que son varias presencias en un mismo fotograma. Está la presencia, como vieron, había un personaje que entra por un túnel y en medio de ese túnel llega a estar dentro de John Malkovich. Entonces es el protagonista viendo a través de John Malkovich. Tenemos una presencia allí. Tenemos la mirada de John Malkovich en sí, pero también la mirada de uno como espectador. Entonces tenemos varias capas que tendrán una sensación distinta. La empatía kinestésica se vuelve sumamente importante en eso, la empatía a través del movimiento, pero también a través de la activación de distintos sentidos, como por ejemplo el audio. Se dan cuenta que se escucha masticando y se escucha moviendo los objetos. Luego en la película uno descubre cosas. Por ejemplo, uno no escucha el pensamiento de John Malkovich, uno solo lo escucha cuando habla. Entonces no es que esté en sí dentro del pensamiento, no, está es a través de su mirada. Y eso es relevante porque eso, cómo se cuenta sin contar esa capa del pensamiento. Es un poco el reto porque yo no sé qué está pensando la persona, aunque estoy viendo a través de él. Y la empatía kinestésica se vuelve algo curioso, que la empatía kinestésica, que es la empatía a través del movimiento que uno percibe en el otro, entonces uno comparte las sensaciones que puede estar teniendo la otra persona, eso viene del estudio de la neurociencia en parte. De hecho, primero se habló de empatía kinestésica y luego en la neurociencia se descubre lo que son las neuronas espejo, que resumiendo es que descubren que cuando una persona hace un movimiento en particular, se activan unas neuronas en específico. Pero la persona que observa ese movimiento, se le activan las mismas neuronas. Es interesante. Históricamente, hablar de empatía kinestésica había pasado por un pequeño declive hasta que desde la neurociencia se empezó a hablar de las neuronas espejo y otra vez disparó porque le dio todo el sentido del mundo. De hecho, Vittorio Galese, que es uno de los referentes con los que trabajo ese proyecto, él trabaja neurociencia y cine, si bien partes de la empatía kinestésica, él introduce otro concepto a partir de ella, que es, en inglés lo pone como embodied simulation, simulación encarnada o simulación incorporada. Y es como nuestros cuerpos incluso reflejan movimientos de manera involuntaria. Pero además, como esas sensaciones que está percibiendo o que está más bien teniendo esa persona a partir de lo que está percibiendo, en este caso del audiovisual, deviene o se convierte en una forma de aprendizaje. Es bastante interesante todo lo que se desata de allí, pero entonces lo interesante de la empatía kinestésica es que desde la cámara subjetiva uno no está viendo el cuerpo de la persona. Entonces, ¿cómo hay empatía kinestésica sin ver realmente el cuerpo de la persona? Uno ve las manos. Entonces, nuevamente estamos poniendo a prueba nuestra experiencia. Cito a otra autora que me gusta mucho, que la involucré en ese trabajo, que se llama Karen Perman. Ella habla mucho de la empatía kinestésica. La historia de ella es muy particular, con mucho sentido, porque ella era bailarina profesional y hacía videodanza. Y en un momento de su vida, ella tiene que renunciar, pero quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces ella se pregunta qué está relacionado con la coreografía, qué está relacionado con el fraseo, los ritmos, y encuentra eso en la edición de video profesional. Entonces, ella empieza a hacer toda esa analogía de la edición de video profesional partiendo desde una pregunta que le hace a los editores de video profesional, de cine. Ella les pregunta que, ¿cómo sabe que un video se siente bien, está bien editado? A lo que la mayoría de editores les dice por intuición. Y ella empieza a estudiar desde la intuición. A lo que ella lleva, la intuición es diferente al instinto porque la intuición está cargada de nuestra memoria, de nuestra experiencia. Entonces ella relaciona que un editor sabe que un video se siente bien
porque conoce los ritmos de este mundo, porque siente empatía kinestésica y porque es la primera persona que se relaciona con aquello que, y eso lleva a la parte del título, está tejiendo un video a partir del movimiento. Por eso, en este proyecto, desde un carácter, tomando esos elementos de la empatía, no hablo de edición de video, hablo de tejido de movimiento. Entonces, técnicamente sí, es edición de video, pero de una manera más profunda es un tejido de movimiento, a partir de esa empatía. Entonces, volviendo al asunto de cómo se percibe esa empatía si no veo el cuerpo de la persona, es precisamente por el movimiento. Estamos relacionando que estamos desde el punto de vista de la persona. Si esa persona se agacha, uno sabe que se está agachando. Uno está empatizando con el movimiento no porque lo ve, sino porque lo siente. Y eso le da una capa interesante. Estamos interpretando esa mirada del otro. Que eso también se convirtió en algo relevante en el proceso creativo, porque este es un proyecto de investigación-creación. Tiene todo un andamiaje teórico, investigativo, técnico para llegar a esa obra creativa. Así como se cambió el nombre de edición de video por tejido de movimiento y tejido de miradas, a los videos, al final no los llamaba videos, los llamaba miradas. Entonces vamos a exponer las miradas. Entonces ya se dan cuenta, no es un acto de generosidad de uno, sino un acto de reconocimiento mutuo en todo lo que está sucediendo en este escenario. No me voy a dar mucho en esto, solo en algunos elementos básicos. Estos son los ingredientes que se tuvo en cuenta a la hora de crear ese archivo de narrativa aumentada. Por un lado, las narrativas aumentadas. Por otro lado, el tejido de movimiento. Entonces, narrativas aumentadas, buscar cómo contar algo que es un reto y es, Vittorio Galese lo menciona desde el punto de vista de la experiencia humana. Y es que hay un reconocimiento en que la experiencia es multimodal. No estamos en un solo medio. Se activan multitud de sentidos. Inclusive desde una postura que me parece ética, dice, si separamos cuerpo y pensamiento, lo que estamos haciendo es, o sea, no sé, mejor dicho, no se puede separar cuerpo y pensamiento porque ambos son necesarios para uno entender la experiencia humana. Entonces, eso le da ese carácter de multimodalidad. El tejido de movimiento ya les acabé de mencionar. A partir de ese ritmo de movimiento llevado por la intuición, cómo se hace esa nueva composición. Y el asunto ético, que es importante porque si no solo estoy cediendo la cámara, de hecho, la primera etapa de la acción creativa lo llamé entregar la cámara, porque tenía todavía una mirada muy superficial del asunto, que luego al ir navegando por entender todo este asunto de la empatía, por este asunto de los conocimientos situados, de las experiencias, de todos esos elementos, pasó a otro título el proyecto creativo. Ya no era entregar la cámara, ya era compartir la mirada. Las narrativas aumentadas tienen unos elementos elementales y lo curioso es que las narrativas aumentadas parte de uno de los autores que trabajo, que es William Uricchio, que es del MIT. Él habla de la noción del aumento y esa noción del aumento lo trabaja desde lo que son los marcadores. Y él estudia los marcadores desde el turismo de uno salir a pasear, a ese tipo de turismo. Pero antes de eso, entender lo que es la inmersión da un contexto muy interesante. Y es que cuando le preguntan a una persona, bueno, ¿de hace cuánto creen que es la primera referencia de la inmersión en 360 grados? Entonces la gente, no, eso debe ser de los 80, de los 90, y a lo que da claridad es de hace 15.000 años, a raíz del descubrimiento de las cavernas de Lascaux en Francia.
porque es arte rupestre. Y lo que sucede allí es muy curioso porque en una de las cavernas hay una cámara que está en 360, está pintado, ¿cierto? Tiene sus ilustraciones y todo, y cuando iban los investigadores hacían el estudio fotográfico, iluminaban y todo, pues bien, pero llegó uno de los antropólogos y dijo, no, vamos a iluminar el escenario como se iluminaba en la época. Ellos no tenían linternas, no tenían luces sofisticadas. Hizo una fogata en la mitad de la cámara y el movimiento de la llama de la fogata con las proyecciones de la textura de las paredes donde estaban las ilustraciones daba la sensación de que aquellos elementos que estaban dibujados, los animales, las personas, daba la sensación de movimiento. Entonces considera él, toda una experiencia de inmersión de 360 grados de esa época. Pero entonces, volviendo al asunto del aumento a partir de los marcadores, y es cómo marcar algo, digamos, definido por él, un marcador, una forma en que yo etiqueto algo es hacer una superposición semiótica. Esa superposición semiótica condiciona el entendimiento que uno tiene del objeto. Y él da varios ejemplos. Uno de ellos es Vía Dolorosa en Jerusalén. Cuando ustedes están caminando en las calles de Jerusalén, hacen el recorrido de la Vía Crucis, la sensación no es la misma a cualquier otro lugar del mundo. Porque están entendiendo que hubo un acontecimiento histórico allí. Y da otros ejemplos. Por ejemplo, en un parque de Estados Unidos hay una banca que está marcada, usted se acerca y está marcada y dice, aquí durmió Benjamin Franklin. Ya no es la misma banca. Y a eso yo le sumo otros referentes. Este emprendedor colombiano, la primera imagen, que se va a vender aire de Medellín en un frasco en Estados Unidos. No recuerdo si $20. Él estaba vendiendo él decía que el Cerro de las Tres Cruces, que de varios lugares, ¿cierto? Del Alto de las Palmas, y que enfrascaba el aire y se iba a Estados Unidos a vender ese aire de Medellín. Él está vendiendo un marcador, etiquetó algo, genera una experiencia y la gente está comprando nostalgia. Eso a un gringo creo que no le interesa, esos son los paisas los que van y compran su nostalgia. El poder de un marcador. En el segundo caso, si bien la imagen no es estrictamente obedece a eso, pero sirve para representar, se habla de este aspecto histórico de que los trenzados de las mujeres afro eran caminos de rutas de escapes en tiempos de esclavitud. Y acá sumo a este sentido un referente audiovisual, la película Memento. Acá el personaje pasa por algo muy particular. Desde el inicio de la película, él estaba dormido, escucha unos ruidos en el baño, se despierta y resulta que estaban asesinando a su esposa. Él, por defenderla, recibe un golpe y cae inconsciente. Su esposa pues queda muerta y él queda con un problema, y es que él recuerda todo hasta ese día, pero no puede fabricar nuevos recuerdos. Entonces todo lo que vive de ahí en adelante se le olvida. Y en esa condición, él va a investigar quién fue el asesino de su esposa, si no puede fabricar nuevos recuerdos. Entonces, él usa dos técnicas. Para las cosas tal vez más cotidianas, usa una cámara Polaroid, le toma una foto y lo marca diciendo quién es cada persona, cualidades de esa persona, pero para los hallazgos que tienen que ver con las pistas que lo acercan al asesino de su esposa, se los tatúa en el cuerpo. Entonces él cada mañana se despierta, no recuerda nada, como si nada, y cuando va al espejo a arreglarse, empieza a verse tatuajes. Él antes no había sido tatuado, entonces le empieza todos los días a descubrir nuevamente quién es él en su presente y qué es lo que está haciendo. Marcadores en su cuerpo dándole propósito. Los cuerpos como objetos de conocimiento son nudos generativos, materiales y semióticos. Sus fronteras se materializan en interacción social. Donna Haraway.
Desde ese punto de vista, los cuerpos de otros en interacción se convierten en el vehículo de la experiencia y mi propio cuerpo se encarga de tejer estas miradas, experiencias, a lo que mi propia subjetividad se suma, ya no desde el plano subjetivo, sino desde las posibilidades de tejido. Entonces no es solo el punto de vista de la cámara subjetiva, sino ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué hago yo con ese material? Y ahí empiezo a hablar de ese tejido de movimiento que es solo uno de los recursos para esta construcción. La edición de video como tejido, por ser un tejido de movimiento que tiene el potencial de conformar empatías a partir del movimiento, apunta Walter Murch. Y ahí viene, es muy interesante esa noción de tejido, porque la edición de video profesional en inglés se llama como cut, como cortar. Y eso viene de que literalmente las que editaban videos en los inicios del cine eran mujeres tejedoras, porque era una noción de cortar y tejer película, celuloide, y era considerado un trabajo de mujeres. Solo cuando llega el video, el cine sonoro, es que ya se vuelve ahí sí un trabajo más masculino. Karen Perman es crítica, obviamente, con todo eso, desde ella, desde su postura feminista, se vuelve un trabajo de hombres porque al meter sonidos ya se vuelve un trabajo de ingeniería. Y ella hace un homenaje a todo ese tipo de cosas, reivindicando precisamente la labor de él desde el punto de vista del tejido. Y ella, precisamente, uno de sus referentes es Walter Murch. Entonces, me interesa rescatar, porque además, no adrede, es que en Transmigrarts, en las actividades de La Paz es una obra de arte, la metáfora del tejido es permanente. ¿Cómo no traerlo acá cuando aún es compatible con todos estos elementos históricos que encontramos desde el audiovisual? Voy a pasar esto porque tiene que ver con lo que les explicaba de Karen Perman desde la empatía kinestésica y la edición intuitiva. Y acá esto es un pequeño fragmento de un tejido de movimiento. Para quienes, para que quede más claro, técnicamente es una edición de video, pero basado en la intuición de donde uno, materiales que yo mismo filmé con mi cámara, pero también tejiendo con las miradas de los participantes y siendo este un primer acercamiento en el Urabá, en el TIAP de Urabá.
tuve en cuenta varios elementos que encontraba sobre la cámara subjetiva, porque la cámara subjetiva, además de ser usada en el cine, es usado en los videojuegos, es muy natural en los videojuegos. Pero, ¿cómo entendemos la caracterización de ese personaje del que hace referencia la cámara subjetiva? Y vemos que si bien hay muchos proyectos, hay unas que no obedecen a ni siquiera un cuerpo. Es decir, es como una cámara flotando, pero sin embargo hay un acercamiento a la sensación de estar en el lugar. Y lo interesante de que, ahí si bien hay una sensación de estar en el lugar, no es lo mismo tener la sensación de estar en el lugar a través de alguien. Y eso ya, como digamos, desde el punto de vista de ese compartir la mirada, que es en esencia a lo que apunta todo este aparataje, es no solo un registro de qué actividades se hizo, es ponerse en cuestión, bueno, ¿qué es la memoria? La memoria de un lugar desde qué punto de vista. No es lo mismo la memoria desde una cámara omnisciente, como se llamaría desde la narratología, una cámara omnisciente como una cámara de nadie, a un punto de vista desde una de las personas que vivenciaron allí. Situar la cámara en esa experiencia particular es lo que en parte me llama mucho la atención en todo esto. Y surge, claro, ustedes también percibieron en varios momentos que yo usaba hasta 3 cámaras. Y había momentos, actividades donde se entrecruzaban las personas que cargaban esas cámaras y dialogaban. Y fue muy interesante al observar el material que sucedía a partir de allí. Eso le empecé a llamar cámara intersubjetiva. Pero no es simplemente el mero cruce, sino que cuando se involucra en una misma acción, cuando hay algo colaborativo, cuando hay algo intencional entre esas personas que se encuentran y que contamos con las miradas de esas dos personas en el mismo momento. Bueno, ahorita vemos un poco, pero lo interesante ahí es que uno empieza a explorar el gesto del otro y empieza a comparar, se vuelve como, me gusta lo que permite la cámara intersubjetiva y se convierte en un juego de miradas, traes uno atendiendo, mirando cómo reacciona el otro a tal comentario, es un proceso de descubrimiento y ese es un momento que hicimos donde en el caso del TIAP Medellín, cada uno de estos participantes hizo en una o más ocasiones su cámara subjetiva. Y en el Crea Lab lo que hicimos fue hacer un momento de proyección, donde se escogió un minuto, un promedio de un minuto de cámaras subjetivas de cada una de esas personas y lo sentamos en la mitad a que cada uno reaccionara a su propia mirada. Y lo que vemos ahí es el fotograma que se ve chiquitico, es lo que estaban viendo justo en el momento donde tienen esa reacción. No es un fotograma aleatorio, sino ese gesto de sorpresa de una obedece a lo que estaba aconteciendo allí. Varios de esas cámaras objetivas los traje hoy para que lo puedan experimentar apenas yo termine acá. Ya quieren que ya termine, ¿no? No, pero es bastante interesante porque es que es
son múltiples capas de narratividad. En el caso de la segunda participante, en un ejercicio que es de la realización de la casa-cuerpo, a partir de los bloques de madera que se fueron pegando y se van haciendo unas casas y van haciendo unas metáforas a partir de ello. Ella, si bien tenía la cámara subjetiva, que además en el caso de los videos que vamos a ver hoy, y aquí la mayoría, es que ya no es la cámara GoPro normal. A algunos les tocó una cámara que tenía doble lentecito. Esa es una cámara de 360 grados. Entonces, con los dispositivos que traje hoy, ustedes se van a dar cuenta que no están anclados simplemente al movimiento de las personas, sino que ustedes pueden tomar la decisión de mirar a otro lado, distinto al que haya mirado a esa persona. Entonces, cuando ella ve luego con el visor, ve ese ejercicio, ella ya no está concentrada en el ejercicio, pues ya resolvió el ejercicio, es una memoria allí, aunque de una sensación presente, pero le permite a ella reflexionar sobre sus manos. Ella, luego de observar ese ejercicio de memoria, empieza a ella a hablar lo importante que son las manos para ella. Entonces va sumando a ese acontecimiento, surgen otros acontecimientos que tienen que ver con esa acción de memoria y reflexión del propio cuerpo. Entonces, luego de tener todos estos elementos, la tarea que había que resolver es empezar a marcar. ¿Cómo debe ser la estrategia de generar un archivo de narrativas aumentadas a partir de las miradas? Una de las cosas que empiezo a hacer es sacar un pequeño fotograma, una imagen fija que proviene del video, un pequeño título que tiene que ver con el contenido del video, como por ejemplo El custodio de las cometas. Es uno de los videos que más me gusta, ni siquiera está en 360, pero ya luego sigue la descripción, un recorrido a través de un pequeño experto en el Festival de las Cometas. Un niño que se mostraba el experto, le enseñaba a todo el mundo, tenía la cámara subjetiva y uno podía observar, a todo el mundo le enseñaba cómo elevar la cometa, se acercó a los militares y les ayudaba a elevar su cometa, y luego hay una misión. Una mamá le dice, ha visto a mi hija, y le dice el nombre de la hija, y se pone en su misión buscar a la niña. Empieza, mientras enseña cometas, está buscando a esta niña que le encomiendan. Tenemos la imagen, tenemos título, tenemos descripción. Estratégicamente en el escenario, fue un escenario, esta es la exposición final, hubo varias exposiciones, pero en esa exposición el espacio es muy oscuro y es muy importante ese detalle. Ustedes vieron en la del referente de John Malkovich, el hombre que se mete en el túnel, ¿cierto? Un túnel oscuro antes de llegar a la mirada de John Malkovich. Cuando uno ve en la oscuridad, uno no percibe bien el color. Se vuelve todo muy monocromático. Entonces, y si se dieron cuenta, las imágenes que estaban anteriormente eran monocromáticas. Y es como si este escenario fuese una interfaz que neutraliza un poco la mirada, para que cuando uno se acerque, el acercamiento a ese video lo recibe a uno con todo el color, el sonido, el gesto. Es como un choque, empieza desde un choque esa experiencia. Y vemos en cada uno que está el indicador, está la vista previa y está el dispositivo de visualización. El indicador es el marcador. Y a esto también se le hizo una página web que cuenta con esos mismos elementos. Está todavía disponible el sitio. Se llama Compartir la Mirada. .website es la dirección. Compartir la Mirada website. Ahí lo ven. Y ahí ya no es a partir de un fotograma. Allí es a partir de un objeto. Y desde la narrativa aumentada eso tiene algo importante. Les explicaba anteriormente con los referentes que mostraba del hombre que se tatuaba el cuerpo. El marcador del cuerpo le daba un propósito para tomar sus decisiones en el día. En este caso, el objeto es un marcador que da un propósito, porque cada objeto está involucrado en el video.
Si hay un cometa, en algún momento aparece el cometa en el video. Si está este juego del paracaídas, va a aparecer. Si está ese tablero grande, tiene que ver con la construcción de esa hoja, de esa construcción. Si hay un anillo, ese anillo lo tiene uno o el personaje o uno de los personajes a que mira. Entonces uno puede tomar la decisión de ponerse a buscar ese objeto, pero sucede algo interesante. Mientras uno busca ese objeto, uno se va encarretando, uno se va involucrando con todo lo que empieza a aparecer allí. No necesariamente terminaste buscando el objeto. Puedes seguir el juego, pero parte de lo que propicia las narrativas aumentadas es que cada persona tome sus propias decisiones y empiece a marcar su propio camino, que es lo que dista, o más bien una de las estrategias diferente a las narrativas tradicionales. La narrativa tradicional tiene un principio claro, tiene un conflicto y un final claro. En el video y un fotograma que hace la composición correcta, entre comillas, ¿cierto? El video 360 ya irrumpe con eso. Ya no hay una forma correcta y específica de ver una composición. Ya uno está en libertad de mirar alrededor. Y asimismo, ustedes tienen la opción de entrar a cualquier objeto. Son diferentes versiones de las primeras muestras, desde que empezó como a entregar la cámara hasta compartir la mirada. Y eso es muy importante porque esta se integra en el resultado del TIAP de Medellín, Taller Itinerante Artes para la Paz Medellín, donde las cámaras objetivas estaban específicamente relacionadas con lo que se registró, con lo que se hizo en los talleres. Nuevas versiones. Y acá vemos en la primera imagen una fotografía externa de la persona cuando estaba haciendo el ejercicio que yo tomé. En el segundo vemos el fotograma en ese mismo momento desde el punto de vista de la cámara subjetiva, desde la mirada de la persona. Y la tercera imagen es la persona viendo ese video. Diferentes momentos, diferentes puntos de vista. Cuando llegamos a ese momento que es hipersensible, diría yo, que es cuando yo tengo en mi cuerpo el dispositivo que me permite sentirme en el cuerpo del otro. Y no solamente porque lo veo, ni porque lo oigo, sino porque como está en ese dispositivo 3D, no sé cómo decirse, como envuelto, tu cuerpo reacciona a eso que tú estás viendo. Entonces, kinestésicamente, tú te sientes absolutamente en el cuerpo del otro. Incluso mirar si la persona que tuvo la cámara miró sus manos, y cuando tú estás viendo la experiencia del otro, miras tus manos. Tú sabes que no son tus manos, pero el gesto es el de mirarte tus manos y estás viendo la mirada del otro, es decir, la reacción del cuerpo es impresionante. Fragmento de una de las entrevistas. Lo voy a dejar hasta ahí. Ya el resto son comentarios, ideas a partir de las experiencias de las personas, pero es eso. Hay gente que, en el comentario de una que decía que se sentía que se había reconciliado con los medios audiovisuales. Otra se sentía más bien agredida porque se sentía expuesta. Hay experiencias que son positivas y hay experiencias que no son tan enriquecedoras, ¿cierto? Pero en su mayoría se puede decir que produce algo, implica una reflexión sobre algo. Muchas gracias. Gracias. Ahora hay una invitación tuya a experimentar, o quieres que primero... Si tienen, eso sí, si tienen alguna pregunta, comentario en ese momento, y de ahí ya ponemos la experiencia para que puedan ver la cámara subjetiva como es realmente. Yo tengo como algunas apreciaciones. Okay. Primero, porque el nombre de narrativas aumentadas. Porque bueno, hablando lo del antioqueño, se narrar es contar, y cuando se aumenta es exagerar, como esa historia que está. Sí. Sí, el término del aumento
en el ámbito narrativo, como lo propone, por ejemplo, William Uricchio, es aumentar la experiencia a partir de una etiqueta. Por ejemplo, Hill menciona, Antonio Hill, que estudia las narrativas aumentadas de la literatura. Él define la narrativa aumentada como una imbricación de tecnologías, una unión de diferentes tecnologías para aportar una misma narrativa. Es distinto a lo transmediático, porque lo transmediático lo que hace es hablar de una historia en diferentes tipos de medios. En este caso, la narrativa aumentada es usar diferentes medios, tecnologías, escenas, para aportar al mismo hilo narrativo. Entonces, es cómo la tecnología está en función de aumentar la experiencia narrativa a diferencia como si se queda en uno de los medios tradicionales. No es tanto la exageración, sino cómo involucrar otras cosas. Sí, como se me venía ese nombre, como poniéndolo a lo popular. Sí, sí, sí. Lo otro es que, sabes que en el trabajo con la fotografía de ustedes, al principio, pues no sé si con todo el grupo, pero sentíamos que la cámara, no nos gusta la cámara, porque viene de una historia y una memoria que es muy privada, que es muy de uno, muy de adentro. Entonces, cuando había momentos muy íntimos, pareciera ser que no, y cámara, no, qué pereza. Pero el trabajo que ustedes dicen nos parece muy, muy prudente, que había momentos en que no se veía, ¿cierto? Ahora veo, contándote a vos, contar lo que es la fotografía, y yo preguntaba, ¿pero qué viene a contar en la fotografía, cierto? Eso es simplemente un clip, ya. Pero viendo toda esa trayectoria y todo lo que se ve, creo que es muy importante, y a partir de ahí voy a comenzar a permitir que se tome fotografía, ¿cierto? No solamente la memoria, sino también es la mirada con el otro, con la otra. Es como una guardería. Comienza alguien a contar y todos salimos llorando. Todo, porque eso tiene que ver con el sentir, con la mirada del otro, que es muy subjetiva también, y que en las fotografías, uno ve la fotografía, pero viéndolas desde el punto de vista fotográfico, me parece un trabajo muy bien hecho, muy acercado. Inclusive en las exposiciones uno va a mirar las fotografías y uno hace como la memoria recorrida, pero hasta ahí, no hay como más nada. Entonces ya es un trabajo ya muy personalizado, que tiene mucha importancia y más para lo que está trabajando a través de lo de la paz, toda la memoria que está trabajando. Y se me viene a la mente lo de las cosas que tienen razón. Todo ese trayecto que ya tienen contando con la historia y todavía uno se está por todas partes a través de la fotografía y de los lugares que tienen. Sí. Muy interesante. Muchas gracias por traernos aquí. Gracias. Quiero comentar algo allí y es que una imagen puede ser simplemente un prejuicio. A mí me parece importante en el ámbito documental, que es donde me gusta moverme, el aspecto ético. Porque yo he estado junto con mi esposa en brigadas de salud donde me toca hacer diferentes tipos de fotografía. Una de las fotografías que me ha tocado, yo recuerdo esa escena, es muy fuerte, donde hay un niño con labio leporino y lo tienen que agarrar para yo tomarle la foto a ese niño. Entonces la imagen es el niño llorando, la mano sosteniéndolo, como fue un poco forzado para yo tomarle la foto. Esa foto, como la describo, puede sonar, es amarillista, pero esa foto yo no la tomé para exponer. Esa foto era para enviárselo a un médico voluntario que lo iba a operar. Entonces, la función de la imagen en contexto es lo que marca la diferencia, ¿cierto? Ustedes están protegidos en el proyecto, hay unos acuerdos, hay unas cosas que simplemente hacen parte de. Y ese tejido si el tejido al que me refería, si bien habla de un tejido de movimiento, ese tejido de movimiento está en un contexto de esa narratividad que se quiere establecer, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo tomar, en mi caso, yo puedo ir a la Biblia y tomar un versículo de la Biblia y tomar otro y armar la historia que yo quiera, si sea totalmente contraria a los valores cristianos. Eso mismo lo puedo hacer yo con cualquier tipo de medio. O uno entender cuál es el lugar del otro, entender esa ética, entender ese lugar.
Por eso es tan importante ese marco ético en el proyecto. No porque se convierta en un megáfono del proyecto para dar la voz, que muchas veces se establece de esa manera, y sí lo hace, pero es más dar ese lugar narrativo, ese lugar de contar las historias. Por eso, cuando me acercaba a preguntar por la cámara subjetiva si se la quería poner o no, eso siempre es una decisión que hay que respetar. Y siempre está el asunto de, no, no me gustó lo que se grabó, lo puede borrar, y eso se puede borrar, porque es entender que primero son las personas, los individuos, y no es hacer las cosas por encima de cualquiera. Sí. Yo les iba a decir ahí que hoy fue como ir allá donde hiciste ese trabajo cuando ponía la cámara y no se veía las máquinas. Y ahora que me pongan una cámara, sí sería más disfrutar. Que no estaba. No está. Disfrutar más como de eso, de ese momento. Porque nosotros lo hacíamos, por ejemplo, yo cuando me la pusieron, yo pensaba era que estábamos grabando los otros, pero en realidad era como interiormente, como, entonces me pareció como muy, que no somos conscientes como de eso, pues al menos, entonces ahora me parece muy chévere. Sí. Y ahora sí, póngamela. Ah, bueno, excelente. Adiós. Claro. En unas partes dicen no es lo mejor. Y en otras partes nos ponen semejante cámara así. ¿Qué hacemos? Y el miedo, pues, el peligro que tenemos hoy en día. No, y también hay cosas, no es lo mismo uno entregar una cámara hace 50 años a entregar una cámara en tiempos donde abundan las redes sociales. ¿Cierto? Claro, es que el miedo a los medios, incluso uno mismo los tiene. Es normal porque a ver, para mí los medios y las redes sociales están llenos de prejuicios y de máscaras. O sea, no son escenarios para documentar un acontecimiento tal y como fue, sino que muchas cosas son planeadas y todos tenemos críticas de ese estilo y como habrán también medios que son más honestos, pero ¿qué pistas tiene uno para darse cuenta de eso? Sí, esto no es un proyecto para redes sociales, por ejemplo. Hay una cosa muy interesante que me parece y es como esa mezcla de la tecnología y esa otra parte ontológica que se ve en lo que uno logra, uno logra ver que en realidad no es como una documentación común y silvestre que uno vea, por cierto, como un documental que se hace de la comunicación social. No, hay un juego casi psicoanalítico, filosófico, como que tiene que ver con esa parte de uno mismo, una forma que deja ver que todos tenemos distintos. Y esa parte de que deja ver todo eso, como que trasciende ese acontecimiento, eso que está sucediendo ahí, le da otra mirada. Entonces, cada uno tiene que pensarse desde otro punto de vista, ¿cierto? Y cómo se mezcla pues, ese tejido de miradas que se plantea, me parece muy bello y por ejemplo, me recuerda a Consuelo Pavón de la filosofía que trabaja esa parte de la imagen visual. Entonces aquí hay algo distinto. Además de que esto hay que poner otra mirada. Entonces, chévere. No lo había visto. Ver la mirada de la persona que está mirando el gesto y de repente también puede ver lo que se está mirando aclarado. Gracias. Hola, Ana. Quisiera hacerte una pregunta que me ha contado desde hace mucho tiempo. Ay, Dios.
también es el investigador. Es un dispositivo que lo tiene cualquier persona. Yo me he ido como dando cuenta de que para ti también es un descubrimiento lo que va pasando. Entonces, yo quería hacerte la pregunta de si tú puedes identificar en la memoria que tienes de todo este trabajo que has hecho con familiar, con la paz, que luego eso se materializa, digamos, muy fuerte en tu ejercicio de profundización en la maestría, todos los conceptos que creas, que recreas. Si tú identificas un momento en el que hay un cambio en ti como investigador y dices, aquí no solo está pasando esto, sino que aquí están pasando otras cosas, estoy abriendo todo un campo, ¿tú identificas ese momento? ¿O es una sumatoria de cosas que empezaste a organizar, a ver? ¿O ya llegaste así, hace 5 años? No. Justo en el principio estaba hablando de la experiencia cuando le puse la cámara a Gildardo en Urabá, que fue la primera cámara subjetiva donde está en el momento del ritual. Porque para mí eso fue, yo creo que usted puede acordar cuando yo salí emocionada y les mostré, miren esto. Para mí eso fue un punto de inflexión, en mi caso. Pero un punto de inflexión no es que traiga todo, por eso se convierte en un proceso, pero sí se convierte en un derrotero, un camino que uno empieza a abrir, empieza a meterse. Porque por un lado, eso fue lo que a mí me convenció de que ya no es mi cámara, ya no soy yo el que va a aportar eso, pues lo voy a hacer, pero más como material de apoyo, sino que lo central en ese trabajo va a ser a partir de la mirada de los participantes, de los talleristas. Además, porque fue muy potente la experiencia que yo tuve directamente allí. Sentí, yo creo que una de las veces donde más fuerte sentí una empatía kinestésica fue ese momento. Me sentí literalmente arrullado. Eso me puso hasta la piel de gallina. Luego, cuando uno va avanzando en el proyecto y escuchar las reacciones, para mí fue muy importante que las personas no solo grabaran, sino que vieran sus grabaciones. Entender las reacciones de ellos me empezó a abrir puertas de cómo va más ver ese camino. O sea, uno llega con una serie de prejuicios y yo no entiendo prejuicios como algo negativo, sino más desde un ejercicio hermenéutico, un estado previo con lo que uno viene cargando en el momento. Entonces, a medida, o sea, ese proyecto se construye por las interacciones, por las retroalimentaciones. Entonces, esos medios están al servicio de las relaciones humanas finalmente. Y esto es lo que me abrió a mí, fue una puerta a empezar a relacionar y empezar a ver qué potencialidades le encuentran los investigadores, los mismos participantes. Recuerdo Fabriz, por ejemplo, hablaba desde el punto de vista de la reivindicación desde su quehacer, desde la psicología, hablaba con Eliana, entonces analizábamos detalles como, por ejemplo, con los niños de la comunidad NASA, entonces, ¿no? Cómo los adultos no se agachan, cómo es la relación de las miradas entre los niños, entonces son puertas que todavía son tantas que uno no alcanza todavía a sistematizar, por darle un nombre que todavía es muy rígido allí, pero son, claro, uno va tomando las cosas paso a paso, además que eso es un archivo grandísimo. Y cada video, cada sentada que uno tiene es una experiencia distinta, porque uno puede variar la mirada. Entonces todavía estoy en ese proceso de descubrimiento y por eso es algo que yo quiero seguir llevando en la línea de doctorado y esto da para seguir trabajando en doctorado y sigo con esa intención. Entonces, para decir que todavía estoy ahí en ese estado, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno. Yo creo que podemos ya pasar a las Sí. Sí, les voy a mostrar rápidamente acá en un minuto, si el internet de acá nos lo permite.
Esa es la página web, solo les voy a mostrar rápidamente para que luego miren. Esto es la posibilidad de escoger por cuál lado quiere ir uno, izquierda o derecha. Entonces digamos que voy a la derecha. Mientras carga voy a ir sacando las sillas. Y ahí ven los elementos. Esos elementos que corresponden a los objetos que hacen parte del video. Si yo, por ejemplo, me vengo a este, que es un reloj, me muestra unas descripciones, el título, la descripción del video y una vista previa del video. Hay unos iconos, en este caso ese icono corresponde a un video 360. Corresponde, si tenemos esta no se ha montado, esta por ejemplo. Si yo le doy, por ejemplo, a este video, pues a este objeto, ese objeto me va a llevar al video. Y ese video, esa es una forma de navegar, algunos materiales que ya tenemos acá. Yo puedo con el mouse girar hacia donde yo quiera. Eso es lo que permite el video 360. ¿Nos recuerdas el nombre de la página? Compartir la mirada.website. Y yo puedo volver. A la misma interfaz y van a ver que, por ejemplo, si tengo un salón especial en el fondo de la sala, perdón que le di el clic derecho, clic izquierdo. ¿Cómo funciona el sonido en ese caso? Sabiendo que abajo pues todo Bueno, esa es otra etapa que hay que implementar. El sonido en ese momento, en lo que está allí, todavía no es ambisónico. Hay técnicamente un sonido que se llama ambisónico que se sincroniza con el video a medida que uno va mirando. En ese momento ahí está solo en 360, porque la edición de video sonido ambisónico es complejo. No le di prelación todavía a eso porque no era tanto que me espacializara en esa etapa del proyecto, sino acercarme a la experiencia. Pero sí la intención es llegar a ir mejorando el archivo cada vez más. Y acá tenemos, esto representa mi espacio de trabajo y aquí uno llega es al tejido de movimiento. Esa es una versión un poco más extensa a los 2 minuticos que presenté durante la exposición hace un momento. Pero ahora sí pasemos a la experiencia. Lo que van a ver es por medio de unos visores especiales. Ojalá puedan ver de cerquita, porque no tengo dioptrías especiales para las gafas. Si pueden ver de cerquita sin gafas, no van a tener problema. Y si sus gafas son pequeñas, se las pueden poner con gafas sin problema. ¿Qué sucede? Ustedes vieron que yo manejaba con el mouse el video para ir a los lados. En este caso, con esos visores especiales, no hay que hacer eso. Las voy a sentar porque hay una tendencia normal a que se mareen. Entonces, porque son varios movimientos. Según hay videos que marean más que otros. Entonces, ustedes van a estar más seguras sentadas y van a poder, la idea de que esta silla es giratoria es que ustedes puedan girar, porque son videos 360, entonces si ustedes giran, va a girar en el video. Como la cámara está puesta en la frente de las personas, pues si giran mucho van a ver es la cabeza y ya. Pero la idea es que puedan ver alrededor, hacia arriba, hacia abajo, o si se quedan quietas, igual el movimiento de la persona pues va a seguir dándose y ustedes pueden escoger si quieren mirar algo al lado o quedarse observando el ejercicio de la persona. Entonces pueden pasar acá y vamos a observar. A mí me queda perfecto esto. Yo de lejos no veo un comino, de cerquita veo perfecto. Me sentí. Sí. ¿La qué? Que se la baje o estás bien así. Ah, bueno. Permíteme. Ya estoy, vean, ya estoy en 3D. Perdón, siéntate acá. Cambiemos, por favor, sí. Sí.
¿Ahí alcanzas a ver bien? Sí. Listo. ¿Se ve bien? Listo. Ven, corramos esta un poquitico más hacia acá. ¿Está bien? Ahí está. ¿Estás viendo bien ahí? Sí, sí. Si giras, vas a ver, no sé si te quedaste viendo la cabeza o algo. Busca y miras hacia abajo. ¿Te bajo la silla más o así estás bien? Listo. Tiene buena resistencia. Hay gente que ya se hubiera mareado. Tiene buena resistencia. En esos videos son larguitos, entonces vamos viendo de un fragmento. Entonces, quién más quiere ver? Mientras tanto, Miriam, por supuesto. ¿No puedo quitarle? Sí, claro que sí. Ay, qué cosa tan bonita. Ay, sí, gracias. Esa es la experiencia. Muy bonito. Estaban haciendo unas figuras con unos cuadritos de colores. Y varias personas estaban haciendo diferentes figuras. Había un castillo, un guardián que estaba pegando para hacer un círculo. Colores muy bonitos. Gracias, David. A ti. ¿Pasa? Listo. Bien, ver. Ahora acá. Permíteme. ¿Logras ver bien ahí? Ya. Listo, perfecto. ¿Y cómo vas? ¿Estás contenta ahí? Uy, esto está muy chévere. Sí, ven. Listo. Listo, vamos a compartir con alguien más. Uy, yo me fui allá. Y soy muy poderoso. Hasta fue todo. Ah, no, Yo que soy tremenda actriz. súper bien, muchas gracias. Mira si te bajo más la silla o así estás bien. Listo, perfecto. Permíteme de... Ah, sí, mejor, por favor. Listo. ¿Ahí logras ver bien? ¿Ahí sí? Perfecto.
Listo. Recuerdas que puedes girar, mirar arriba, abajo.